Muy buenas tardes con las alumnas y alumnos de fisioterapia cuarto. Vamos a empezar la clase que corresponde para hoy. Y voy a compartir con ustedes, en primer lugar, lo que está en la plataforma. Ustedes pueden observar allí en la plataforma lo siguiente. A ver, esta es la semana que corresponde, ¿no? Bien, entonces acá dice título del tema. Bueno, ya saben que el título es elaboración de texto, porque acá está, ¿no? La sesión, los materiales. He colocado la lista de verbos regulares, de irregulares también, y un texto explicativo. Acá está este video que he preparado especialmente para que puedan, digamos, ustedes ver, ¿no? En cuanto a ese texto de Dayana. Bien, entonces espero que puedan ver el texto, que les va a ayudar bastante. Y ahora voy a pasar a compartir lo que es la tarea. Ahí sobre la marcha vamos a explicar algunas cositas que no entiendan. Bien, acá dice lo siguiente. Así como hemos desarrollado una lectura en la clase, ahora ve este texto. Y aunque es diferente, pero se parece al anterior, en el sentido que tiene diversos tiempos gramaticales que debes hallar. En eso consiste la tarea. Encuentra los tiempos gramaticales y escribe abajo en pocas palabras en qué se caracteriza cada tiempo gramatical. Acá ha salido con doble M, bueno, en inglés se escribe así. Explica cada tiempo y separa la oración que lo demuestra. Bien, entonces, lo que vas a hacer es seleccionar, copiar y pegar. Pero primero vamos a ver qué dice acá. Hello, I am Robert. Luego dice, I am 21 years old. A ver, Rosa María, ¿qué dice acá? I am 21 years old. Yo tengo 21 años. Claro, claro, muy bien. Muy bien. Esta oración se extiende hasta acá porque acá hay un conector. And. El conector and significa ahí. Entonces acá dice, I am 21 years old and I have two siblings. Tengo 21 años y tengo dos hermanos. Bueno, la palabra, acá voy a ir escribiendo algunas explicaciones, ¿eh? Acá abajo. Por ejemplo, ustedes saben que brother es hermano. A ver, un ratito. Hermano. Y sister es hermana. Muy bien, entonces tenemos que brother es hermano y sister es hermana, pero ahí he colocado la palabra siblings. Esa palabra significa hermanos, pero que incluye hombre y mujer. ¿Ya? En cambio, si yo dijera que tengo dos hermanos varones, entonces acá pondría brothers. I have two brothers. Y si digo que tengo dos hermanas mujeres, pongo acá la S y diría I have two sisters. Pero ese no es el caso en la lectura. Se emplea sibling, o sea, dos hermanos, como dice más adelante, a man and a woman. Un hombre y una mujer. Entonces, siblings es hermanos, refiriéndose a hombre y mujer. My brother is John, and my sister is Susan. They were studying in an institute last year. Acá tenemos pasado, were. Ese were significa ellos estaban estudiando en un instituto el año pasado. ¿Está bien? Muy bien, entonces estaban estudiando. ¿Ha quedado claro, no? They were studying in an instituto last year.
Ellos estaban estudiando en un instituto el año pasado. They have finished. Ellos han terminado their studies. ¿Ya? Entonces, ahí dice, ellos han terminado sus estudios. Ahora dice, John studied. John estudió computing, computación. And Susan, nursing. ¿Ya? Enfermería es nursing. They are... Buenas tardes. Hola, hola, hola. They are currently working. Acá dice, ellos actualmente están trabajando. ¿Ya? Si yo lo leo tal como estaba, decir, ellos están actualmente trabajando. Pero puedo decir, ellos están trabajando actualmente. Currently es actualmente. But in other places, pero en otros lugares. ¿No? Otros, por ejemplo, en Pisco, en Nazca, en Marcona, algo así, ¿no? I have started studying computer in this year. A ver, mucha atención que voy a explicar esta oración de acá. El verbo, voy a borrar la ed porque es un verbo regular. El verbo start significa empezar, comenzar, ¿ya? Entonces le pongo ahora la ed porque le toca, le corresponde. Está en presente perfecto. I have started. Yo he empezado. Pero acá, a estudiar. ¿Por qué está aparentemente en progresivo? Así como está acá working. Pero no. A pesar que acá está con ing, no está en progresivo. Bien, le voy a escribir acá para que entiendan. A ver, ponemos así. Generalmente, a los alumnos se les enseña. Acá solito la U ha salido, no sé por qué. Generalmente a los alumnos se les enseña primero que cuando se agrega ing al verbo, verbo está en progresivo. Ya, eso es verdad. Lo primero que se enseña cuando se le dice a los alumnos, ¿no? Si tú agregas ing a un verbo, está en progresivo. Ejemplo, ¿no? Decimos, the boy is, y acá viene el verbo jugar, y le agregamos ing. The boy is playing at the garden, por ejemplo, ¿no? El niño está jugando en el jardín. Muy bien, entonces el alumno entiende que este verbo está en progresivo y se va a traducir jugando. Is es el verbo to be, está jugando. ¿Ya? Bien, pero ahora lo que tengo que decirles es que no siempre cuando se agrega ing a un verbo está en progresivo. No siempre, ¿eh? Ya eso es parte del inglés cuando se va profundizando. Muy bien. Entonces, el uso de ing en inglés es variado. Tiene diferentes maneras de emplearse. Muy bien. Muchas veces, cuando se agrega ing a un verbo, coma, este se convierte en sustantivo. Vamos a explicar esto primero. Es una de las explicaciones. Cómo cuando se agrega ing a un verbo, se convierte en sustantivo.
Por ejemplo, hay un verbo que es build, con D acá el último, y significa construir. Construir, edificar, construir, ¿ya? Bien. Pero si a ese verbo, a esa palabra, le agrego, a ver, vamos, ing, me queda building. Y building significa edificio. Entonces, la palabra edificio ya no es verbo, es un sustantivo. Sustantivo significa nombre. El nombre que le damos a las cosas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un edificio? Ustedes me van a decir, es una construcción grande de varios pisos, etcétera, ¿no? Correcto. Ese es el nombre que le damos a esa cosa. Para no decir cosa, le damos nombre, edificio. En inglés, building. ¿Y de dónde salió? De build. Del verbo build más ing se convirtió en una palabra edificio. Hacemos una oración. Por ejemplo, decimos, the engineer, el ingeniero, makes viene del verbo hacer. El ingeniero hace, vamos a decir, varios, several buildings. Entonces ahí dice, the engineer makes several buildings. El ingeniero hace varios edificios. Bien, entonces mire, es un ejemplo de cómo un verbo, añadiendo ing, no necesariamente se está convirtiendo en progresivo, sino en un sustantivo. Ahora veamos la palabra interest. ¿Ya? La palabra interest, o verbo también podríamos decir, significa interesar. Interesar. Interest. Interesar. Ahora, le voy a agregar a interest ing. Interesting. Se pronuncia de esa manera. Interesting. No interesting, sino interesting. Y se ha convertido en un adjetivo. Ya no es un sustantivo, sino un adjetivo. ¿Qué es adjetivo? La palabra que califica al sustantivo. Por ejemplo, hemos dicho que building es un sustantivo. Si yo digo beautiful building, la palabra beautiful es hermoso, hermosa. Building es edificio, edificio hermoso. Si yo digo a big building, un edificio grande, porque big es grande. Esa palabra big, beautiful, etcétera, ¿no? Son adjetivos. Están calificando a un sustantivo. Entonces, interesting es en español, en este caso, interesante. ¿Ya? Por ejemplo, si tú dices, esa película es interesante. Entonces se escribe de esta manera. That film is interesting. Interesting. ¿Sí? That film is interesting. Esa película es interesante. Muy bien. Entonces con esto he explicado dos usos, porque pueden haber otros más, por ahora suficiente con esto, que al agregar ing a una palabra cambia su significado. Esa palabra. ¿Ya? Entonces no siempre cuando se pone ing a un verbo está en progresivo. Muy bien, ahora volvemos entonces donde nos habíamos quedado, acá. Studying. Studying significa yo he empezado a estudiar computadoras o computación este año. Bueno, ahora tengo que decirles otra cosa.
Hay dos listas de verbos en inglés. ¿Ya? Y voy a ir escribiéndolo acá. Ponemos, hay dos listas de verbos en inglés. ¿Ya? Hay dos listas de verbos en inglés. Ahí está. Se fue para allá, no sé por qué. Ya. Hay dos listas de verbos en inglés. Punto seguido. Una de ellas indica que los verbos de esa lista vamos a poner así, coma, el siguiente verbo, ¿ya? De cualquiera de esa lista, repito. Cualquiera de esa lista debe llevar ing. ¿Me entiende? Entonces, al ver el verbo start, está en esa lista que estoy colocando acá. Hay dos listas de verbos en inglés. Una de ellas indica que los verbos de esa lista, de una primera lista, ¿no? El siguiente verbo de cualquiera de esa lista debe llevar ing. Y justo started o start, porque el verbo es hasta ahí nomás. Start, ¿ya? Entonces, esa lista, a ver, perdón, acábate. El verbo start exige que el siguiente verbo, cualquiera sea, vaya con ing. Y su traducción no es tan progresivo, sino es tan infinitivo en español para nosotros. Estudiar, estudiar, ¿ya? Ahora, pongo abajo, hay otra lista, porque son dos, ¿no? Hay otra lista de verbos que indica que los verbos que van a continuación de estos verbos de la lista, por supuesto, coma, deben ir con la partícula to. ¿Ya? Esa es la otra lista. Ejemplo. A ver, por acá yo creo que tenemos uno de ellos. A ver, vamos a ver. Sí, acá está, mire. Ve. I want to work. Justo lo que les estoy diciendo. I want to work. ¿Por qué acá a este verbo work pongo la partícula to? Porque el verbo want está en la segunda lista. ¿Ya? Son bastantes verbos. Yo lo voy a poner esa lista después. Entonces, este verbo want exige que cualquier verbo que vaya después, en una oración, por supuesto, vaya con to. Y esto es lo que está pasando acá. Por eso que este verbo, work, está con to. De manera que acá, el verbo start, bueno, acá está en pasado, por eso va la ed, no importa. Pero el verbo es start. El segundo verbo debe ir con ing. Y acá, el verbo want exige que el siguiente verbo vaya con to. ¿Ya? Cada uno pertenece a una lista. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado, yo he empezado a estudiar computación este año. I like computing. Me gusta la computación porque I want to work, quiero trabajar in a good company, en una buena compañía. I hope I get my goal. A ver, voy a explicar estos verbos, pueden ser nuevos para ustedes. Hope. El verbo hope significa esperar, pero no el verbo esperar, por ejemplo, voy a poner acá abajo, este verbo esperar también, ¿ya? Pero es diferente, porque si tú dices, espérame, usas este verbo, ¿ya? Tú dices, wait for me, espérame, o simplemente wait, espera, ¿ya? Wait, espera. Ya, en cambio, hope
es esperar, y voy a ponerlo acá a continuación. Hope es también esperar, pero de esperanza. Ahí está la diferencia. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Este espera. Pero este es esperar de esperanza. O sea, cuando uno dice yo espero, por ejemplo, y eso es lo que él dice, ¿no? Yo espero conseguir mis metas. Porque get es el verbo que podemos traducir conseguir, lograr, obtener, etc. Espero lograr, espero conseguir my goal. Y la palabra goal, la voy a escribir acá abajo también. Esta palabra goal se dice, ¿no? Goal, ¿ya? Significa meta, coma, objetivo. Y esta palabra se ha españolizado y es gol. Y ustedes saben que gol es cuando la pelota entra al arco en el fútbol. Gol. O sea, la meta es eso, meter la pelotita al arco. ¿Ya? Pero en realidad, esta palabra se ha españolizado, repito, originalmente es así, goal, ¿ya? Y significa lo que está acá, meta, objetivo. En consecuencia, si un profesor dijera, the goal, no está hablando de fútbol, ¿eh? The goal of the class this morning is, punto suspensivo. A ver, alguien que me traduzca esto, por favor. The goal of the class this morning is, a ver, vamos a pedir un comentario de Rosario de la Cruz, o de Rosa María, o Melanie, o Brittany, o Leonardo, o Ruiz, Vilca. A ver, cualquiera puede intervenir. ¿Qué significa the goal of the class this morning is? Punto suspensivo. Profesor, la meta de la clase de mañana es el Claro, objetivo de meta. claro. La meta, el objetivo de la clase de esta mañana es tal cosa, ¿ya? O podemos poner, ¿no? Is about preposition. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de preposition en esta clase, por ejemplo. Entonces el profesor diría en inglés, the goal of the class this morning is about preposition. La meta, el objetivo de la clase esta mañana es acerca de preposiciones. Es un ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso acá, Robert, que es el que está hablando, dice, espero obtener mi meta. ¿Cuál es su meta? Terminar de estudiar. Computación, lo que se ha propuesto. Como ustedes se han propuesto estudiar fisioterapia, esa es su meta, terminar. Correcto. Ahora, ¿qué sigue diciendo Robert? When I work, cuando yo trabaje, I will save money to travel. Ahorraré dinero para viajar. El verbo save es ahorrar. To travel es viajar. I like to travel and I want to know all of Peru. Me gusta viajar y quiero conocer todo el Perú. If possible, si es posible, I will go abroad. Iré al extranjero, dice Robert. Everything is achieved when you work hard. Todo lo que te propones es posible cuando trabajas duro. O como está acá en la traducción de la parte inferior, porque acá está toda la traducción. No que he querido ser específico. En la traducción abajo dice, todo se logra cuando se trabaja duro. Porque esta palabrita achieve sin la ed es lograr, pero con la e, ¿ya? Es verbo regular, solo se le agrega la d. Sino que acá, a ver, lo que le voy a decir, pero ya no lo voy a explicar porque es en materia para otra clase, porque es más profundo. Acá esta gramática, todo es logrado, dice acá. Todo es logrado, pero esto se llama voz pasiva. Voz pasiva, que otra clase le voy a explicar exclusivamente
¿Qué es voz pasiva? Pero sencillamente acá lo vamos a traducir. Todo se logra cuando tú trabajas duro. ¿Ya? Finalmente dice Robert, it has been a pleasure writing to you. Ha sido un placer escribirte. See you, nos vemos, bye. Listo, ahí termina. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que van a hacer en la tarea? Bueno, esto sirvió para explicar, vamos a borrar esto. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Así como en la explicación que está en el video de la clase, de un texto donde dice, hello, I am Diana, hola, soy Diana, y habla Diana, ¿no? Cuenta también de ella, así como Robert está contando acerca de él. De eso se trata un texto, hablar algo. En presente, pasado, futuro, etcétera, está empleando diferentes tiempos. Entonces, lo único que vas a hacer tú es agarra la primera oración, que podría ser hasta acá, hasta el punto. Todo eso es una oración. Seleccionas, copias, y acá en la parte inferior lo pegas. ¿Ya? Entonces ya está pegadito y simplemente tú sabes que esta oración está en qué tiempo. Presente, pasado, futuro. A ver, alguien que me lo diga, por favor. Presente, profesor. Presente, Claro, profesor. correcto. Presente, profesor. Muy bien, entonces ponen entre paréntesis oración en presente simple, porque hay presente perfecto. ¿No es cierto? Muy bien, cierran ese paréntesis y ponen el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? A ver, busquen el verbo, uno o dos verbos. ¿Cuántos verbos hay? Ya yo encontré el primer verbo, am, verbo to be, y have, tengo. Por coincidencia, los dos se va a traducir tengo, pero eso no interesa porque así hablan en inglés. I am 21, yo tengo 21 años, y I have two siblings, yo tengo 2 hermanos. Entonces, o si no, antes de cerrar el paréntesis, colocas un guión, pones verbos, 2 puntos, am, have. Ya, ahora sí, ya listo. Ahí está terminado. Eso es todo. De la primera oración. ¿Ya? Entonces tú seleccionas, pegas la primera oración abajo, porque acá vas a desbaratar el texto si lo haces acá al lado. Entonces, colocas oración en presente simple, verbos, am, have. Ahí está, esos dos verbos. Luego, abajo, va a la siguiente. Ya eso le dejo para ustedes. Siguiente oración, seleccionan y colocan tal como está acá, qué tiempo está, qué verbo. Y mire, hay diferentes tiempos, ¿ah? Presente, tenemos presente perfecto, tenemos futuro, tenemos progresivo. Mire, tenemos como 4 o 5 tiempos. A ver, ahora ese es el trabajo de ustedes, determinar, detectar en cada oración en qué tiempo se encuentra y cuál es el verbo. Muy bien, eso sería todo. A ver, alguna pregunta. Ahora sí les escucho sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta con toda confianza? Profesor, una consulta, Fer. aparte de las tareas, ¿cómo es la asistencia con usted? O sea, ¿lo toma así o Sí, por el sí. video? Sí, sí, de una vez. Acá tenemos presente a Ana Revilla, Nicole Carvajal, Melanie Anjosa, Mafer Chacón, Brittany Gómez, Leonardo Pecho, Ruiz Vilca, Rosario La Cruz. Hay 20, ¿no? Rosa María, Cintia. Tenemos también a Luz Rosana, Muñante, Yadira, ya. Isaac Gutiérrez, Amidón, Valeria, Luciana Grados, no, Luciana García, Roca Guamán, Ormeño, Jocelyn Mendoza. Ya. Ahora, la coordinadora me dijo, si usted gusta, ponga una asistencia, pero con esto es suficiente, no se preocupen, porque no vamos a colocar asistencia como en otros semestres, ¿no? Que había una hoja de asistencia. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo quedó claro?
Todo claro, profesor. Ya, entonces mire, sencillamente ustedes tienen que abrir la plataforma, ver el video ¿no? Para que así, no necesariamente hay que ver un texto, hay otro. Y así de ahora en adelante, cuando hagamos la gramática, haremos un texto de esa gramática, porque nos falta ver varias otras clases de gramática. Por ejemplo, nos falta ver ¿cómo se llama? Los verbos modales, nos falta ver la voz pasiva, nos falta ver los condicionales, el reporte de speech, entre otros. Muy bien, entonces, con esta explicación ya ustedes saben lo que van a hacer y el trabajo de ustedes consiste también en leer lo que está en la plataforma. Vean los verbos, ¿ya? En la próxima clase yo voy a poner la lista de verbos que coloqué acá abajo escribiendo, ¿no? Que, por ejemplo, dice, después de un verbo de esta lista debe ir con ing. Y ahí ustedes se van a sorprender, porque eso es parte del inglés avanzado, ¿no? Pero ya vamos colocando poco a poco. O puede ir el verbo a continuación con ing o con la partícula to, ¿ya? Eso se encuentra en los textos que uno lee en inglés. Y para que no les sea sorpresa, entonces ya ustedes saben que no es progresivo, es sencillamente porque es parte del idioma inglés, ¿ya? Es parte de las costumbres que tiene. Muy bien, pues chicas, si no hay nada más que decir, eso sería todo. El resto ya quedan ustedes, lean y hagan la tareita. Si no hay nada más que decir, nos vamos despidiendo. No hay nada más que decir, muy bien. Entonces, ahí nomás no se muevan, que voy a anotar. No se muevan, por favor. ¿Ya? Entonces, Chacón, Gómez, Pecho, Vilca, de la Cruz, Ramos, Rosa María, Escate, Morales, Salazar, ya, Uñante. Presente, profesor. Ya, muy bien. Revilla. Tenemos Añanca. Tenemos Gutiérrez, Almidón. Tenemos Carvajal, Nicole. Anjosa. Espino. Luz García Delgado. María Fernanda Roca. Roca nomás suficiente con doble C, más fácil para identificar. Muy bien, 3, 6, 9, 12, 15. Acá al otro ladito tenemos a Mendoza. Ormeño Valcaya. Ya. Muy bien, entonces eso sería todo por ahora, pues chicos. Nos vemos.